cordial saludo. El día de hoy les expondré sobre la unidad 1, fase 2, ciclo contable, conceptos contables, del curso de Fundamentos de Contabilidad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Nuestro grupo está conformado por Daniela Padilla García, Jenner Arrieta Pacheco, Ariana Valentina Guevara Quintero, Tatiana Indira Riola Patiño. Nuestro tutor es Engler de Jesús Ariza. Introducción del trabajo. En la parte contable de la administración de empresas juega un importante papel a la hora de mercadeo, dado que su posición principal para el desarrollo de una empresa ha sido hablando la parte económica de la empresa o negocio para ver sus utilidades a la hora de la contabilidad, así sabiendo cuáles son las utilidades, patrimonios o gastos que conlleva una empresa para lograr su activación económica propuesta. Cabe resaltar el importante papel que cumple la contabilidad, quien suma disciplina y orden a una empresa para mejorar la vida empresarial. A continuación, una explicación más explícita de los conceptos contables. Los objetivos de la contabilidad tienen por objeto proporcionar los siguientes informes: obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el movimiento económico y financiero del negocio, establecer en términos monetarios la información histórica o predictiva, la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que dispone la empresa, registrar en forma clara y precisa todas las operaciones de ingresos y egresos, proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la situación financiera del negocio, prever con anticipación las probabilidades futuras del negocio, determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo económico, servir como comprobante fidedigno ante terceras personas de todos aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a la ley. Hablaremos primero sobre la definición de la contabilidad. La contabilidad es la disciplina que permite reflejar la actividad económica de un negocio. Sus objetivos son proporcionar información de confianza sobre los resultados de una empresa obtenidos en un periodo de tiempo determinado. Los propósitos de la contabilidad son documentación, declaración, control, información y disposición. Los fundamentos de la contabilidad. La contabilidad es el arte de registrar y clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero las operaciones y los hechos que son cuando menos de carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados. Tenemos varios tipos de contabilidad. Se distinguen generalmente dos clases de contabilidad: la contabilidad general, que tiene como objetivo la presentación de la situación patrimonial de la empresa a través del balance y el cálculo del resultado global por medio de la cuenta de pérdidas y ganancias. Contabilidad analítica, también llamada de costes o interna. Sus objetivos son el cálculo de los costes y márgenes de los distintos productos, servicios y líneas de actividad, la valoración de los inventarios de producto determinado y en curso de fabricación, y la determinación de la rentabilidad de las distintas unidades organizativas o áreas de actividad. Hay varias características básicas de la contabilidad. Yo les hablaré sobre dos. El concepto de imagen fiel. La información contable debe mostrar la imagen fiel de la empresa. Concepto de empresa en marcha o de gestión continua. A menos que existan pruebas concluyentes de lo contrario, se supone que la empresa seguirá funcionando como tal y obteniendo un beneficio razonable durante un periodo de tiempo más largo que la vida de cualquiera de sus bienes. Los principios contables. La contabilidad de la empresa se desarrollará aplicando obligatoriamente unos principios que en cada país o área suelen estar enunciados por las autoridades competentes en materia contable o bien por asociaciones profesionales. Los más comunes son: principio de prudencia. Únicamente se contabilizarán los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio. Principio de empresa en funcionamiento. Se considerará que la gestión de la empresa tiene prácticamente una duración ilimitada, por lo que los principios contables no irán dirigidos a la valoración del patrimonio a efectos de su enajenación o liquidación, ya sea parcial o total. Principio del registro. Los hechos económicos deben registrarse cuando nazcan los derechos u obligaciones que originen. Principio del precio de adquisición. Los bienes y derechos de la empresa se contabilizarán al precio de costo de producción o valor de adquisición. Principio del devengo. La imputación de ingresos y gastos deberá realizarse en función del flujo real de bienes y servicios de la empresa, con independencia del momento en que se produzcan los pagos o cobros. Principios de correlación de ingresos y gastos. El resultado del ejercicio estará constituido por los ingresos de dicho periodo menos los gastos realizados para la atención de aquellos. Plan general de la contabilidad. El plan general de la contabilidad ofrece una guía para el que tiene que hacer la contabilidad y para el que tiene que interpretar.
Naturaleza de las cuentas. Las cuentas en la contabilidad financiera se clasifican por su función y por su estructura. Clasificación por su función. A. Cuentas reales o de balance. Son aquellas que representan los recursos y las obligaciones que en un momento dado tiene la empresa o negocio a una fecha dada, entendiendo por recursos todos aquellos bienes que tiene la empresa y que le permiten desarrollar su objetivo social, es decir, la producción de bienes o servicios. B. Cuentas nominales o de resultados. Son aquellas cuentas que representan los ingresos y los egresos producto de las operaciones que la empresa ha tenido entre un periodo un determinado comprendido entre dos fechas. Estas cuentas tienen un carácter transitorio temporal. Su duración es la misma del periodo contable. Empiezan a partir del 1 de enero de cada año y se deben cancelar obligatoriamente el 31 de diciembre. C. Cuentas de orden. Son aquellas cuentas que representan valores que no pertenecen a la empresa, ni son obligaciones de la misma, pero que pueden en un futuro representar un recurso o una obligación para el ente económico y por lo tanto deben ser registradas y reveladas en los estados financieros por control. Clasificación por la estructura de las cuentas. Cuentas principales o de mayor. Son las cuentas que se registran en el libro mayor y balances. Cuentas auxiliares son las cuentas que se derivan de las cuentas principales y que sirven para sumarizar o totalizar el saldo de las cuentas de mayor o principal. Naturaleza de las cuentas. La naturaleza de las cuentas nos indica cómo es la forma de registrarse una determinada cuenta, sin necesidad de acudir al plan único de cuentas en todo momento, sino que se agiliza y analiza de manera rápida cómo es la forma de registrarse o asentar una operación. Según el Plan Único de Cuentas de Colombia, Decreto 2650 de 1999, capítulo 2, artículo 14. La codificación del catálogo de cuentas está estructurada sobre la base de los siguientes niveles. Clase, el primer dígito. Grupo, los 2 primeros dígitos. Cuenta, los 4 primeros dígitos. Subcuenta, los 6 primeros dígitos. Después de los 6 primeros dígitos se usan otros para distinguir algunas cuentas de otras. Generalmente son cuentas auxiliares que usan las empresas cuando tienen muchas cuentas, como se puede observar en este ejemplo. La naturaleza de las cuentas son las siguientes. Clase de cuenta, activos, naturaleza débito. 2. Pasivos, naturaleza crédito. 3. Patrimonio o capital, naturaleza crédito. 4. Ingresos, naturaleza crédito. 5. Gastos, naturaleza débito. 6. Costos de venta, naturaleza débito. 7. Costos de producción o de operaciones, naturaleza débito. 8. Cuentas de orden, deudoras, débito. 9. Cuentas de orden, creadoras. Las clases 1, 2 y 3 conforman las cuentas del balance general, cuentas reales, y las 4, 5, 6 y 7 conforman las cuentas del estado de resultado o PYG, pérdidas y ganancias. Acá un ejemplo. La cuenta caja aumenta el valor cuando se recibe dinero, se registra con el debe y cuando se haga algún egreso del dinero con esta cuenta se registra en el haber. Caso contrario, la naturaleza crédito nos indica que una cuenta inicia o aumenta su valor cuando se registra en el haber o crédito y disminuye su valor cuando se registra en el debe o débito. Activos, pasivos y patrimonios, ingresos y gastos. La cuenta perteneciente a este grupo permite conocer y resaltar la situación financiera de la empresa o compañía. Este grupo conforma el balance general actualizado de una determinada fecha, así dando a conocer la disposición de la empresa y qué obligación mantiene hasta la fecha de último reporte. Los activos desde su punto de vista contable son los que representan los bienes, derechos y otros recursos favorecedores hacia la empresa. Son activos corrientes, activos no corrientes y otros activos. Los activos corrientes son los activos que esperan consumir o vender dentro de los 12 meses que dura el ciclo normal del emprendimiento. Activos no corrientes, al contrario de los corrientes, son activos que no tendrán fines de negociación. Otros activos son aquellos que no dan un uso de ni ganancia a la empresa, pero son propiedad de la empresa, así utilizándolos para llevar a cabo sus programas, ejemplo, alquileres, papelería, seguros, etc. Pasivo. Consiste en deudas que la empresa posee recogidas del balance de la situación. Comprende las obligaciones actuales de la compañía que tiene en transferencias financieras pasadas. Pasivos corrientes son deudas y obligaciones con vencimiento en plazo menor a un año. Pasivo no corriente, deudas y obligaciones con vencimiento en un plazo mayor de un año. Otros pasivos, cantidades cobradas anticipadamente por las que se tiene la obligación de proporcionar un servicio y que son convertibles a utilidad conforme pasa el tiempo. Rentas cobradas por anticipado.
Patrimonio. Representan los recursos que los socios o propietarios han invertido en su empresa, el aporte inicial de los socios, el crecimiento del capital. Escritura pública. Los tipos de patrimonio: capital autorizado, capital suscrito y pagado, superávit ganado, reservas, reserva legal y obligatoria, reserva estatutaria, utilidades del periodo, superávit de capital. Ingresos: los ingresos corriente real de las operaciones de un producto y comercialización de bienes, presentación de servicios u otro tipo de operaciones similares que se enmarcan en la actividad económica de una empresa. Con esto complementamos los ingresos en su totalidad. Ingresos operacionales son los originarios de la venta de bienes o presentaciones de servicios, casos estos que deben corresponder a la actividad principal de la empresa. Ingresos no operacionales son las entradas de dinero provenientes de actividades y transacciones que no corresponden a la principal de la empresa. Gastos representan las salidas de dinero tanto de operaciones normales de la empresa como extraordinarias y que en ningún caso pueden tomarse o confundirse dentro del rubro de costos, activos u otros subgrupos que por naturaleza incluyan partida de gastos especiales a la empresa. Llegamos a la conclusión: en el equipo directivo de cualquier organización se necesita un elemento clave para el normal funcionamiento de la empresa, es el contador, y en muchos casos todo el equipo contable. La contabilidad es como la columna vertebral del negocio, registra todos los negocios de la empresa, los cuales se utilizan para la correcta toma de decisiones a fin de lograr la estabilidad financiera a corto y largo plazo de la empresa. Toda empresa necesita contabilidad para mantener el crecimiento. Las ganancias y pérdidas se expresan en números y la responsabilidad del contador es asegurarse de que la información registrada sea suficiente para que la empresa pueda actuar a tiempo. Muchas gracias, que tengan un excelente día.